introducción ha sido muy interesante en términos del contexto diplomático, del contexto de convenios. Lo que voy a tratar es de mostrar desde el punto de vista científico este tema del cambio climático. Mencionaba el ingeniero Vargas que inclusive había gente todavía que niega el hecho, pero creo que a estas alturas el consenso científico es muy fuerte como para decir que algo está pasando y que eso que está pasando tiene origen antrópico fundamentalmente. Entonces, la charla tiene un poquito larga, pero no sé si tal vez podríamos, tal vez si tienen alguna pregunta pueden interrumpir para que, aprovechando el slide, si quieren aclararme las cosas. Entonces, voy a comenzar explicando brevemente lo que es el efecto invernadero. Eduardo mencionó un poco de dónde viene, por lo menos que se conoce desde hace muchos años, pero a estas alturas tenemos muy claro cómo funciona, ¿no? Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que el clima de la Tierra, el clima a veces se lo define como un promedio de un periodo largo, normalmente unos 30 años, tanto a nivel global como regional, es el resultado realmente del equilibrio energético del planeta. Eso significa, básicamente, que todo lo que llega al planeta tiene que volver a salir. Si no fuera así, si llegara un poquito de más, si quedara un poquito extra de lo que llega, o saliera un poquito más de lo que llega, uno se calentaría el planeta en los 4.500 millones de años que tiene el planeta. Hubiera calentado muchísimo o se habría enfriado completamente y sabemos que eso no ha sucedido. Entonces, la otra cosa importante es reconocer que básicamente el único mecanismo de intercambio energético entre la Tierra y el entorno es radiación térmica de origen electromagnético. Básicamente tiene que ver con la radiación solar que llega y con el calor que emana la Tierra como resultado de este equilibrio. Entonces, lo que tenemos es básicamente radiación solar, la luz que llega del Sol, ¿no? Que en términos técnicos le llamamos radiación de onda corta, es la insolación que recibimos, como digo, viene del Sol. Hay radiación que sale, que es la radiación térmica, el planeta se calienta debido a esta radiación solar que llega, y para estar en equilibrio térmico, termodinámico, emite radiación térmica, se llama. Pero la característica más importante tal vez es que la radiación solar es lo que vemos todos los días, es visible, mientras que la radiación térmica no es visible, está en el infrarrojo lejano, alrededor de 10 micrones, pero que se emite y la sentimos en forma de calor. Hay una cosa más que entra en juego en este balance energético. Uno es la insolación, la insolación, que es lo que llega del Sol, la radiación térmica que acabo de mencionar, pero también una parte de la radiación que llega se refleja. Por eso podemos ver esas hermosas imágenes satelitales del planeta, porque se refleja. Esta es radiación de este mismo tipo, de esta misma longitud de onda visible, la que tenemos de reflejo. Entonces, ¿cómo entra en juego esto? Este es un esquema simpático del libro. Básicamente tenemos radiación que llega, aquí hablamos de longitud de onda, que significa el color básicamente de la luz que llega. Esta es visible, llega al planeta, el planeta está obviamente girando normalmente y emite después en longitud de onda larga, pero la idea fundamental es que todo lo que entra tiene que salir, está en balance. Ahora, lo que llega, decimos, depende básicamente del Sol. Hay otro tipo de radiación, hablamos de rayos cósmicos, esas cosas, pero la contribución de eso es prácticamente nula en términos energéticos. El Sol es el que manda. Y lo que he puesto acá son mediciones de la energía solar desde los años 78 al 2004, como ejemplo, tomadas por satélites, por diferentes satélites. Y lo que ven ustedes, aquí está la cantidad de energía en las unidades físicas que utilizamos, en vatios por metro cuadrado, que llega al tope de la atmósfera. Y fíjense ustedes, varía esta radiación solar. El Sol tiene un ciclo, ¿no? Cada 11 años cambia más o menos, pero la variación es muy, muy pequeña. La cantidad de energía, aquí está en el orden de 1366.5 en promedio vatios por metro cuadrado, y la mínima tenemos es como 1 o 1.5 vatios menos, que significa una variación del orden
de 0.1%. El punto que quiero hacer aquí es que básicamente, por lo menos en un tiempo corto desde el punto de vista de la escala humana, el Sol se comporta como una fuente constante. Varía un poquito, pero muy poco, ¿no? A pesar de que varía poco, tiene influencia. Tal vez han oído en las noticias, cuando está en máxima actividad, produce estas llamaradas solares, puede interrumpir las telecomunicaciones, etc. Pero en términos de energía neta al planeta, la variación es realmente poco. Entonces, si hay algún cambio, por lo menos en estos años que tenemos medidas satelitales, no se debe a que el Sol ha cambiado. Ese es el punto que quiero hacer acá. Volvamos a esta idea. Entonces, tenemos radiación, decíamos, que llega, además que sabemos razonablemente bien cuánto llega. Hay una cantidad de energía que se refleja. A la fracción que se refleja se llama albedo, tal vez han oído estos términos de albedo, la cantidad de energía que se refleja. Y se puede establecer, no voy en detalles a esto, claramente la cantidad de energía que es reflejada. Básicamente lo que dice es de todo lo que llega, 1 menos el albedo, que es del orden de un 30% para el planeta, eso es lo que queda absorbido en el planeta. Es decir, de los 1300, en realidad hay que hacer un cálculo más porque la Tierra está rotando, etc. De los 340 vatios por metro cuadrado promedio de 24 horas que llegan al tope de la atmósfera, solo un 70% es absorbido tanto por la atmósfera como por la superficie terrestre. Es importante este albedo porque el albedo, la cantidad de energía que se refleja del planeta, depende de varias cosas. Depende del tipo de superficie que tenga. Por ejemplo, si cambiamos de bosque a un desierto, cambia. El color nos dice básicamente. Pues vemos el bosque verde, en un desierto como el Sahara, por ejemplo, es mucho más brillante, significa que refleja mucho más. O tal vez el factor más importante son las nubes. Si hubiera más nubosidad, se reflejaría mucho más. Entonces, por eso es importante el albedo. De hecho, como anécdota es interesante, uno de los ministros de energía de Estados Unidos, hace no muy antiguo, sugirió, por ejemplo, pintar de blanco los techos hoteles, porque con eso lo que hacemos es incrementar el albedo del planeta como una forma práctica de combatir un poco o mitigar el efecto que estamos teniendo. Esto además da otra cosa interesante. Hay otro tipo de cosas que pueden influir en el albedo que se llaman aerosoles. Los aerosoles son partículas que están en suspensión, por ejemplo, el humo que se produce en los chequeos, por ejemplo, el CO2, el óxido de azufre que a veces se produce de los volcanes, que también pueden entrar y cambiar este albedo del planeta. Ahora, es interesante, tenemos una muy linda imagen construida, está la torre de NASA, está aquí el link, que muestra la cantidad de radiación solar reflejada en vatios por metro cuadrado por todo el planeta, promedio relativamente largo, unos 20 años, donde se puede ver algunas cosas. Fíjense que los colores blancos significan lugares donde se refleja mucho la energía que llega, los colores oscuros son donde no se refleja. En general, no se refleja mucho en los océanos, excepto por ejemplo aquí, cerca del Ecuador. ¿Qué son estos lugares donde en general tenemos mucho reflejo? En el caso de este particular que tenemos aquí, son nubes. Son nubes en un lugar que se llama la zona de convergencia intertropical, que es donde los vientos del norte y del sur se unen y producen básicamente lluvia, que es una zona muy lluviosa. Pero miren ustedes, pueden ver también, no sé si lo van a ver, aquí está el Salar de Uyuni. Y se puede ver de alguna manera los Andes, y sobre el Amazonas se ve un color más claro que en esta región. Es también nubosidad, producto de la nubosidad. Las nubes reflejan nubosidad. Aquí, en el Pacífico, justo antes de la costa, también hay mucha nubosidad. Ustedes pueden buscar, hay muchas imágenes disponibles en internet satelitales de día a día. De hecho, hay parte de un plano de los Estados Unidos pasa 2 horas por día, 2 veces por día, con imágenes sobre Bolivia, si quisieran, disponibles, libres, ¿no? Entonces, ven aquí, en esta región, aquí tal vez es interesante, tenemos a la India y a China, y hay muchísimo, está bien blanco, aquí es producto del reflejo de la contaminación.
Hay lugares que tienen que ver con nubes, como esta también, pero aquí, en este otro caso, es el Sahara, como les decía, el suelo tiene una alta reflectividad. Uno diría, pero ¿y por qué no refleja mucho en los polos, donde en el cielo, que es donde más se refleja? Es donde más se refleja, pero la cantidad de energía que llega a ambos lados es muy baja, por tanto la cantidad absoluta de energía que es reflejada también es baja, ¿no? Ahora vamos a la segunda parte de esta ecuación, que tiene que ver con la energía que se emite. Entonces, en física, como saben, los físicos tendemos a hacer modelos, a hacer cosas primero teóricas, y después ir un poco más hacia la realidad, pero hay una teoría que está muy bien entendida, que se llama la teoría del cuerpo negro, que dice, es como si un cuerpo puede emitir toda la energía que puede emitir y absorbe todo lo que le llega. Ningún cuerpo es realmente el cuerpo negro, pero funciona, la aproximación es muy buena para muchas cosas. Entonces uno puede hacer el cálculo, en física se lo hace, y dice que la cantidad que se emite de energía es proporcional, aquí lo único que interesa realmente es esta T es la temperatura de la superficie del planeta, es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura. Eso quiere decir que la cantidad de energía que se emite es muy sensible a la temperatura de la superficie, ¿no? Si varía en 1, de 2 a 3, va a cambiar, por dar un número, en realidad esto tiene que estar en grados Kelvin, pero solo para ejemplificar esto, de 2 a 3 cambiaría 2 a la 4, que va a ser 4, 8, 16, y entre otros va a ser 27 por 3, 81. Cuando hay una cantidad, varía mucho, solo varía un grado la cantidad de energía, es muy sencillo. Entonces, y aquí tengo igual de NASA, la cantidad de energía emergente. Esta es energía que no se ve, es infrarrojo lejano, y aquí se puede ver algo interesante. Otra vez tenemos esta línea acá, tenemos algunas cosas aquí, y también aquí. Sobre todo esto, decía que había nubes. Las nubes están altas normalmente, sobre todo en esta región van a estar arriba de 10, 12 kilómetros. Y claro, cuando uno sube en la atmósfera, la temperatura baja drásticamente, más o menos a una tasa de 6 grados por cada 10 kilómetros. Entonces, cada kilómetro, y por tanto vamos a tener nosotros que la temperatura de la nube que está ahí arriba es muy baja. Y eso es lo que, cuando la temperatura es muy baja, volviendo a esta ecuación, entonces la energía que emite es mucho menor. ¿Ya? Entonces, por eso está blanco, ¿ven? Aquí hay poca energía. Blanco, aquí también significa que hay muchas nubes, también hay bosques en África, y acá son nubes. Y también pueden ver que hay poca energía que se emite desde la Antártida en este caso. Mientras que el océano es más o menos emite bastante, porque estamos viendo básicamente la superficie, y este océano es más caliente que este, porque también es lógico. Las aguas del Pacífico ecuatorial, del Atlántico, toda la zona tropical en general son más calientes, eso se ve reflejado aquí. Es decir, tenemos un buen conocimiento a nivel científico de estas cosas, y de hecho podemos calcular lo que se llama la radiación neta, es decir, todo lo que le llega al planeta menos lo que sale. Y fíjense, el cielo es este color blanco, el azul es verde, es negativo, el rojo es positivo, y tenemos negativo en los polos, que significa que el polo en general pierde energía, y eso produce entonces que la temperatura sea muy baja, como todos conocemos. Es más o menos naranja en toda la región de los trópicos, que significa que ganamos energía, pero en promedio, si nosotros sumásemos esto, nos tiene que dar cero, en un periodo razonablemente largo. Entonces, ese es el balance energético del planeta, y así es como funciona, como debería funcionar. Entonces uno dice, ok, si sabemos y tenemos las ecuaciones y todo, podemos cuantificar, igualamos, no sé si esta es la cantidad de energía que emitimos, esta es la que absorbe el planeta, tiene que ser igual, lo que entra tiene que salir. Entonces puedo calcular la temperatura que debería tener el planeta, hacemos esta cosa, y cuando uno pone los números y las constantes y todo lo que tiene que haber, resulta que la temperatura del planeta debería ser 18 grados bajo cero, que obviamente no es. ¿Cuál es la temperatura promedio del planeta? Está en el orden de 15 grados centígrados, promedio de todo el planeta. Y el cálculo dice 18 grados bajo cero. La teoría física está mal.
no está mal, sabemos que funciona muy bien, no solo con esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay algún factor más que el juego que es fundamental para mantener y para haber mantenido la temperatura del planeta entre 0 y 100 grados durante los últimos 3.500 millones de años. Es más o menos 3.800 millones de años, que es todo el periodo en el cual se ha desarrollado la vida, y que sabemos que no ha habido un periodo en el cual todo el agua se ha evaporado o que todo el agua se ha congelado, aunque hay algunos periodos en los que se discute si es que había realmente congelado casi todo el planeta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tengo un esquema, perdón, que no es en inglés, se trataba de poner algunas cosas en español. Este esquema dice, esta es la superficie terrestre, esta es la atmósfera, y aquí ponemos una cosa que hasta ahora no hemos considerado, una capa de atmósfera, pero que absorbe radiación infrarroja. Recuerden, radiación infrarroja es la radiación que emite el planeta. La particularidad de esta capa es que deja pasar, aquí está el esquema, deja pasar la luz solar, es transparente básicamente la luz solar, más o menos, no totalmente, un poco refleja, pero deja pasar mucho a la superficie. Pero cuando la superficie se calienta y emite, esta capa que absorbe fundamentalmente infrarrojo, absorbe la radiación que sale del sol. No solo la absorbe, la tiene que también remitir, porque si no se calentara indefinidamente, entonces la remite, en este caso a ambas direcciones, hacia arriba y hacia abajo, pero lo que vuelve a la Tierra es muy importante, y esto hace que los 18 grados bajo cero nominales que hemos calculado aquí, en realidad no sean 18 grados, sean el orden de 15 grados. Este es el efecto invernadero natural, normal, y que ha controlado la temperatura del planeta de una manera súper interesante prácticamente toda la vida del planeta. El efecto invernadero es bueno en ese sentido, ha permitido que haya vida, que se desarrolle la misma, que evolucione, y por tanto que estemos aquí presentes. Creo que un esquema más. Déjenme poner un poquito más estos que son algunos esquemas también que están. Hay varios cursos y cosas de estas muy simpáticas de NASA en internet. He tomado algunas de estas imágenes. Lo que quería mostrar en esto era que otra vez la cantidad de energía que llega hasta el esquema aquí, un 29 o 30% se refleja, el resto 23% se absorbe en la atmósfera y 48% llega hasta la superficie terrestre. Podemos hacer el balance energético, y me interesa esto porque es importante entender. Fíjense, dos colores, amarillo que está esquematizando la luz solar visible que vemos, y rojo que es la luz térmica que no vemos, que es radiación electromagnética, tal vez no es correcto llamar de luz. Entonces, ven, llega la radiación, una parte se refleja, las nubes entran en fuego, una parte se absorbe, y un poquito se refleja, en promedio el orden de un 7 a 8% nada más desde la superficie del planeta. Pero lo que se absorbe después se remite. Y ven aquí, no sé si escriben a ver, dice, ¿cuánto se remite? 117% de lo que llega. Eso parece un absurdo. ¿Cómo puede ser más de lo que llega que emite? Lo que pasa es que una parte, aquí está el esquema, una parte de la radiación que es atrapada por la atmósfera vuelve a la superficie, y insisto, esto es lo que permite calentar la superficie del planeta, y ha hecho eso durante mucho tiempo. Entra también otras cosas como la convección, que es clave, y la evaporación, todo el ciclo hidrológico está aquí representado, y también transporta energía tanto de ida como de vuelta. Y entonces, ¿quiénes son esos elementos que forman parte de la atmósfera y que son quienes atrapan la radiación? Fíjense, sabemos, desde el colegio nos enseñan que más o menos esta es la composición en porcentaje de la atmósfera. Un 78-79% de nitrógeno, un 21% de oxígeno, y el 1% restante, la mayor parte es argón, es un gas inerte, es un gas que no hace nada básicamente en ese sentido, y hay un poquito de dióxido de carbono, este CO2 famoso. Este gráfico ya es antiguo porque ahora es 0.040. Hay un poco de metano, pero aún menos. Hay ozono, el ozono es muy bajo en concentración, y hay vapor de agua. Esto es interesante, el vapor de agua va de 0 a 5, de 0 a 3% más o menos, y es altamente radiado. Es la humedad del ambiente. Se van a Santa Cruz y aquí se dan cuenta que hay mucha más
agua, aunque diga 50% en la tierra en Santa Cruz y 50% en La Paz, la cantidad de agua disponible en ambos casos es diferente. Y el vapor de agua tiene la particularidad como el dióxido de carbono, de absorber la radiación infrarroja. Aquí tengo un esquema de esto, aquí dice UV visible, esta es la radiación que llega, se comprueba, esta línea roja es si el Sol fuera un cuerpo negro, debería emitir así como está ahí, no es exactamente un cuerpo negro, pero se parece como lo nuestro. Mientras que aquí tengo infrarrojo, si fuera la Tierra un cuerpo negro, debería emitir como las líneas azules que están viendo, mientras que está completamente distorsionado, y aquí lo que pasa es que la atmósfera está jugando también un papel importante. Y esquemáticamente, solo muy rápido, lo que muestra esto es aquí la longitud de onda, pero insisto, esto, la longitud de onda se refiere básicamente como al color de las cosas. Dice en ultravioleta hay algunas cosas que absorben, en la atmósfera se llama dispersión Rayleigh, pero bueno, hay unos gases que absorben, ¿ven? El óxido es N2O, el que absorbe aquí estas poquitas líneas, el metano, estas dos, el oxígeno y el ozono también, el dióxido de carbono, tiene unas cuantas líneas que absorben, y el vapor de agua absorbe mucho. Todo esto sumado produce este tipo de absorción. Estos elementos son los que absorben la radiación infrarroja y permiten entonces reemitir la radiación al suelo y calentar la superficie del planeta. Entonces, estos son quienes juegan un papel clave, ¿no? Y sabemos entonces que podemos medir de dos maneras ese efecto invernadero. Uno, porque la diferencia entre lo que dice la teoría de menos 18 grados y lo que realmente está en la realidad es porque hay agua ahí, que es la atmósfera, o podemos medir la cantidad de energía, cosa que se ha hecho, deberíamos tener un número y en realidad emitimos mucho más, la superficie emite mucho más desde el espacio. Entonces, está clarísimo, entendemos razonablemente bien lo que es el efecto invernadero, y otra vez el esquema ahora que quiero mostrar tiene que ver con otro efecto invernadero, que es el efecto malo o el efecto invernadero malo. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros ponemos más gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, el planeta va a buscar equilibrio nuevamente. ¿Qué va a hacer? Esto es en condiciones normales, la temperatura de superficie, la temperatura va bajando conforme vamos subiendo la atmósfera, perdón, en este caso esta es altura, esta es la superficie, la temperatura va bajando, y hay un momento, un lugar que se llama a media, como a 6 kilómetros más o menos, donde realmente la temperatura, si un extraterrestre midiera la temperatura del planeta con instrumentos parecidos a los que usamos nosotros, vería que efectivamente esa temperatura es menos 18 grados centígrados. Pero esa temperatura corresponde a unos 6 kilómetros de altura, más o menos, donde están nubes, donde están los fríos, etc. Ahora, aumentamos la cantidad, la temperatura debido a que hay más gases, ¿y qué sucede? Entonces, que puede poner todo, la temperatura de superficie se incrementa, la altura a la que emite esos menos 18 también cambia, y entonces hay un proceso de reajuste del planeta para tratar de volver al equilibrio. Entonces, significa que efectivamente incrementando gases de efecto invernadero vamos a subir la temperatura del planeta. ¿Es cierto? ¿Ha pasado esto antes? Definitivamente. Lo que les voy a mostrar son algunas observaciones que tenemos del pasado. Básicamente tiene que ver con paleoclima, también mencionó a Robaldo. Fíjense, tal vez el registro más rico, pero no es el único que tenemos, son estos famosos testigos de hielo, ¿no? Los más grandes y los que nos llevan más lejos han sido colectados en Antártida, en Groenlandia, pues que se han preservado. Antártida, en el polo sur, tiene casi la altura de La Paz, el continente, entonces realmente se han sacado 3,5 kilómetros de testigos de hielo, ¿no? que es hielo que no se ha derretido por 800.000 años aproximadamente. También se sacan y se han sacado testigos de hielo aquí en los Andes, pero no va más atrás de 15.000 años, ¿no? Porque ha habido periodos en los que no había nevados y ahora hay, entonces no tenemos un registro tan largo aquí. Y lo que se analiza, esto es una foto con microscopía, que tiene pequeñas burbujitas, microburbujas que han atrapado el aire a cierta época, hace miles de años literalmente. Entonces, eso es lo que se puede analizar y eso se sabe muy bien, se puede medir muy bien la concentración de gases atrapados en estas pequeñas burbujitas
hasta hace casi 800.000 años. Tenemos las técnicas, estoy hablando en general, los grupos especializados tienen, se puede hacer, eso no hay duda, con una precisión muy alta. El único problema que tenemos es la datación. No sabemos, tenemos pequeños errores, prácticamente pequeños errores en la datación, pero que son de 200 a 300 años, pero que no son muy grandes como van a ver en un momento. Esto es, por ejemplo, un registro, este es el tiempo presente, y en este caso el tiempo va hacia 650.000 años hacia atrás, ¿no? Y han podido medir una cosa que se llama isótopos, está de moda porque están hablando de isótopos con esto de la radiación nuclear, pero se utiliza una cosa que se llama el deuterio para estimar la temperatura del planeta. Y este es el deuterio que se ve, y el tiempo que se ha sacado de esos testigos, se ha estimado de los testigos, 650.000 años. Bostock, que es uno de los más famosos, ha sido el primer reporte, 420.000 años hacia atrás. Los franceses hicieron esto en Antártida. ¿Qué se encuentra? ¿Qué es lo interesante? Se encuentra que, dos cosas se encuentran. Y voy a volver a esto en un gráfico posterior. En este momento lo único que quiero mostrarles es que la cantidad, la concentración de CO2 que está en este eje ha ido cambiando durante la historia de la Tierra, por lo menos durante los últimos 650.000 años. Baja, sube, etc. Hay varios ciclos aquí, en verdad, hay 6 ciclos. De nuevo, aquí estamos en tiempo presente. Estos son los últimos 12.000 años, que es el último interglaciar que estamos viviendo, y estos de aquí van a corresponder a los periodos glaciares. Se ha cambiado, pero ¿qué es importante aquí? Miren ustedes, en los últimos 650.000 años, el máximo ha estado en el orden de 290 partes, se utiliza partes por millón de volumen, más o menos, y el mínimo como 180. Aquí no había humanos, básicamente. Los humanos tenemos modernos 1.000 años más o menos, puedo discutir un poco, pero no mucho más de eso. Entonces, la cantidad de humanos que había hace 600.000 años, o nuestros antepasados, no era muy grande, ¿no? Entonces, no hay influencia antrópica, esto es el ciclo natural. Y miraremos, volvemos a mirar esto, y solo quería hacer una cosa. Cuando uno toma las medidas del deuterio que corresponde, le llaman un próximo, una cosa aproximada a la temperatura, hacen una regresión lineal, es decir, pone una ecuación y dice, a ver, ¿cómo puedo predecir? Fíjense, la predicción va muy bien entre la concentración de CO2 y la temperatura. Entonces, en la historia de la Tierra, la temperatura y la concentración de CO2 han ido de la mano. Otra vez, las escalas de tiempo, 650.000 años, no estamos hablando de 20 años o algo. Y aquí tengo un gráfico, perdón que sea muy complicado de seguir. Los colores dice, rojo es temperatura, el negro es la concentración de dióxido de carbono, azul es la concentración de metano, que es otro el gas de efecto invernadero muy importante. Aquí está al revés, este es tiempo presente. Además solo ponemos, es la diferencia de la temperatura promedio actual con los cambios, por eso está en cero aquí, significa estamos en la temperatura promedio actual, y ven que hace unos 12.000, 10.000, un poco más, la temperatura era mucho más baja, como 9 grados centígrados, menos de la que ahora, promedio global. Y hace unos 120.000 años la temperatura era un poco más alta que la que tenemos ahora. Y así, otra vez vemos este ciclo, le llaman diente de sierra, la gente de ingeniería seguro sabe, esto va, sube, baja lentamente, el periodo glacial dura mucho, después sube bruscamente por algún motivo, y hay todavía gran discusión de exactamente cuál es el mecanismo que hace subir de manera natural. Se cree que es una conclusión de el Sol, tiene que ver con la distancia Tierra-Sol, con la órbita, con una serie de mecanismos, varios mecanismos que no voy a discutir aquí, que permiten que esto ocurra y que ocurra de manera, o ha ocurrido de manera natural. Volvemos ahora sí, vamos volviendo hacia el presente. Este es un esquema del mismo gráfico anterior, pero ahora dióxido de carbono, esta vez un poco más didáctico. Y ven, aquí están los 400.000 años, los ciclos que les mencionaba, pero aquí ahora
expandimos esto a 1500 años hasta casi el presente. Otra vez, lo que teníamos los últimos 400.000 años en este esquema, 280 partes por millón máximo de CO2, como 190 mínimo. El año 1500 seguimos en ese máximo, pero de repente alrededor de 1800 comienza una subida, y hoy día estamos como por acá. Coincide con el periodo de la revolución industrial. ¿No? Perdón, creo que esto es lo que nos muestra de manera fehaciente que esta subida de CO2, muy importante, es de origen antrópico. No ha habido eso antes, como ven en este gráfico o en este otro, no ha ocurrido antes. Y mencionaba también algo acerca de Mauna Loa. Este es el primer lugar que se ha medido CO2 en un lugar pristino. Son más de 60 años, es un observatorio icónico a nivel internacional científico, porque han medido esto sin saber, solo tenían interés científico al principio, y este gráfico se lo maneja. Este es hasta octubre de este año, ¿no? Lo he sacado hace 2 días. Ustedes pueden acceder también a la página del NOAA, y he puesto aquí el límite de 400, que es un bonito que se ha cruzado el año pasado, en abril de este año, en el hemisferio norte. Esto refleja el hemisferio norte. El hemisferio sur primero no tiene estas cosas que suben y bajan, porque tienen que ver con la cantidad de vegetación que existe en un hemisferio que no existe en el nuestro, en el sur, y nosotros estamos casi en 400 ahora. Entre paréntesis debo decir que debería haber puesto, me lo dice, tenemos un observatorio de primera calidad, de primera línea en Chacaltaya ahora. Estamos midiendo CO2 a la precisión que se requiere para monitorear también el objetivo en el hemisferio sur, y sabemos que estamos a punto de cruzar los 400 partes por millón. Lo que interesa aquí tal vez es de los últimos 5 años, como ven, sube de manera monótona, podríamos decir, aunque hay ciclos, pero sube la concentración de CO2 del orden de 2 partes por millón por año. Y entonces, aquí tal vez este slide es el que quisiera que recuerden, si es que lleven como mensaje de esta charla, es que históricamente sabemos que 90 partes por millón, el cambio de 90 partes por millón producen más o menos un cambio de 10 grados centígrados, han producido 10 grados centígrados de temperatura, de cambio de la temperatura. En época glacial era 10 grados más frío, en época glacial es, digamos, como ahora. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Desde el año 1800 hemos aumentado 120 partes por millón, en un periodo muy corto. Otra vez, esto es 400.000 años, y aquí hemos expandido a solo 1500. Entonces, en un periodo muy corto, relativamente hablando, en 300 años o 200 y algo, hemos aumentado 120. ¿Cuánto más o menos ha subido la temperatura? Estamos hablando del orden de 1 grado centígrado. Se preguntarán, pero ¿por qué no ha pasado lo que es antes? Bueno, por suerte primero no ha pasado eso. Y la respuesta es que el sistema climático, que es muy complejo, como todos ustedes comprenden, es un sistema que se llama no lineal. ¿Qué significa eso? Bueno, yo siempre ejemplifico esto de no lineal con la siguiente idea. Es como cuando 2 niños están jugando y uno le molesta al otro, ¿no? Al que el molestado reacciona cada vez que le molestan y se enoja y no sé qué, es como una reacción lineal. Lo molesta y el otro reacciona, lo molesta y el otro reacciona. Mientras que puede haber otro que me molesta y no dice nada, le molesta y no dice nada, molesta hasta que se caliente y lo agarra a golpes, ¿no? Esa es una respuesta no lineal. Es algo, puedo hacer cambios muy grandes o muy pequeños al sistema, y este sistema no se inmuta. Es un sistema, y en algún momento con un cambio muy pequeño sí se inmuta, puede mutarse grandemente. Entonces el sistema es no lineal. Y ese es un tipo de sistema, que es la atmósfera, el sistema Tierra en general. Y este es el peligro. Fíjense ustedes, hemos subido 120 partes por millón, la temperatura solo ha subido 1 grado centígrado. Uno esperaría, mirando al pasado, que deba subir más de 10 grados centígrados. ¿No ha subido el sistema lineal? ¿Significa que no va a subir? No, no sabemos. No sabemos cuándo va a subir ese valor. Y a esto viene este esquema de lo que llaman el espectro de... Mucho se habla de variabilidad climática también, y eso es algo interesante porque
Fíjense ustedes, hablamos de 1 grado de temperatura que ha subido en promedio la temperatura. Y dirán, pero cuando me despierto tengo 5 grados centígrados, al mediodía tengo 20, varía día a día, varía 15 grados. ¿Por qué hacen tanto escándalo por 1 grado promedio? Son escalas diferentes, ¿no? ¿Ven? La escala de un día, la variabilidad es muy grande, entre 3 y 7 días baja. Ahí la escala estacional, perdón, aquí está el periodo, todo está en notación científica, pero bueno, hablamos de días, meses, años, y hay escalas mucho más grandes, de 400.000, 100.000 años, que tienen que ver con esos dientes de sierra que mencioné, ¿no? Entonces, de las escalas que estamos hablando del clima son del orden de 30 años o más. Y eso es importante, porque parte de lo que cambia de año a año es variabilidad natural del clima, eso es importante. No todo lo que cambia, lo que pasa puede ser atribuido al cambio climático. Un colega chileno, recuerdo, me decía, aquí hasta cuando les duele la guata, dice el estilo chileno, le atribuyen al cambio climático. Y eso es, hay que tener cuidado, ¿no? Hay variabilidad natural y hay variabilidad que va más allá. Dicho eso, una cosa que es importante es que de manera sistemática los últimos 20 años hemos ido teniendo récords y récords de temperatura máxima en el planeta en diferentes lugares, ¿no? Una tras otra. Y claro, como dice otra colega, si no se sube a la balanza y cada vez que se sube hay un poco más de peso, no podemos atribuir a que el peso varía día a día, sino que estamos engordando. Entonces, no queda aquí. Tenemos evidencia en ese sentido que la temperatura está subiendo, pero no todo es cambio climático. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que se ha hecho, los científicos y la comunidad ha pedido es decir, a ver, por favor, traten de estimar qué va a pasar en el futuro. Y eso es muy difícil, realmente, porque depende no solo del clima, que es natural, pero depende de los humanos, que no son nada naturales en muchos aspectos. Y entonces lo que la gente ha decidido es poner escenarios, decir, ok, ¿qué tal si realmente tomamos conciencia, actuamos de manera verde, porque sea que se entienda eso, o es un escenario, esperamos que actuando correctamente con la famosa madre tierra bien, ya todo como debe ser, no vamos a afectarla mucho, o qué tal si decidimos no hacer caso a las cosas y vamos como ahora, es una de los, ¿no? Le llaman, que todo sigue igual. Y se han creado, entonces, básicamente, bueno, muchos, pero se resumen en 4 escenarios que están puestos aquí. Fíjense ustedes, hablamos del 2000 al 2100, entonces son básicamente hipótesis, pero hipótesis relativamente razonables. Entonces, se ha puesto aquí en este gráfico la concentración de CO2 en un escenario muy pesimista donde seguimos usando combustibles fósiles que implica petróleo y gas, ¿no? Por ejemplo, de manera como usamos ahora o más todavía, y la concentración de CO2 que está en realidad en el gráfico comienza aquí hace menos de 400, ya estamos aquí. Esto dice seguiría subiendo y a finales de ciclo estamos en orden de 850 a 900 partes por millón. 4 veces o 3 veces lo que teníamos de manera natural como máximo. Tenemos otros escenarios, el verde, les decía, donde se hacen las cosas bien, etcétera. Ahí se alcanza un máximo alrededor del 2050 y después baja un poquito, pero miren que está en el orden de 400 partes. Si realmente somos optimistas, va a bajar. Y lo mismo tenemos con el metano y también con el hidrógeno. Entonces uno toma estas proyecciones y trata de estimar con esas proyecciones cuál será el clima del futuro. Es una bola de cristal. Una colega dice, ¿por qué nos piden a los que trabajamos en ciencias atmosféricas que les digamos cómo va a ser el clima del futuro? Y a los economistas, a ver, díganle cómo va a ser la economía del país en 100 años, porque no es fácil. Entonces, es complicado, es una ciencia complicada en ese sentido, pero es lo que hacemos, esas son las famosas predicciones. Además, se utilizan 100 años por una razón. Queremos estar seguros que lo que obtengamos no es parte de la variabilidad climática natural, sino realmente es una señal fuerte y clara de lo que los humanos estamos haciendo. Entonces, fíjense, todos estos cambios, por más que se ponen, son bonitos, son continuos, monótonos,
Cuando el clima en realidad no es así, no es lineal, les decía, no es lineal, de hecho a veces cambia abruptamente de una cosa a otra. Y este es un gráfico simpático, no sé si he puesto la referencia, está en las noticias últimamente, pero se fue ahí, aquí están las referencias, está bien. Que es las tendencias de temperatura en el planeta en los últimos esto es para el último año, la tendencia. Es un poco peligroso hablar de tendencia en un año, pero es un buen ejemplo. Otra vez, cada año se ha ido rompiendo récord. Pero ven, récord de calentamiento es rojo, casi en todo el planeta tenemos calentamiento. En algunos lugares casi nada, en el Pacífico, digamos en Bolivia también parece que está así. Pero hay un lugar acá que se ha enfriado. Entonces, cuando uno dice que cómo puede estarse enfriando si todo el planeta se calienta, pues tiene que ver con otro tipo de cosas, con la circulación oceánica, cosas que han pasado. Aquí hay una, es muy famoso, se llama, en inglés se llama conveyor belt, como el cinturón que transporta agua. Lo que hace este cinturón es transportar agua caliente hacia el polo, de manera de contribuir a que térmicamente todo esté bien. Y ¿cómo es que hay este transporte? El agua se va enfriando, se hace más salada, se hace más densa y se hunde. Este es un lugar donde el agua se hunde y después vuelve a este. Es parte de un motor muy importante de transporte de energía. Pero resulta, lo que la gente, los científicos piensan que está pasando, es que está entrando mucha agua dulce aquí de Groenlandia que se está derritiendo, eso sabemos muy bien qué está pasando. Entonces, el agua ya no es tan salada, no es tan densa, deja de entrar, y este conveyor, este transporte de energía muy intenso del trópico al polo está siendo frenado. El resultado de esto es que podemos comenzar otra pequeña época de hielo, interesante, porque dejamos de transportar energía a este lado, todo esto que se alimenta de esta energía se enfría. Son cosas que pueden pasar. Lo que quiero decir con esto es que el sistema no es no piensen, se va a calentar, va a ser, sí, eso es bien, pero también tomen en cuenta que puede por unos años cambiar, puede haber sequías, unos años después mucha lluvia. No hay una cosa que uno puede decir exactamente esto va a suceder y además va a ser esto durante los siguientes años. Ok, tengo todavía unos minutos. Déjenme comentarles una cosa que me parece importante, que son estos famosos reservorios de este CO2 que estamos hablando. La atmósfera es uno de ellos, la hidrosfera, es decir, el agua, la biosfera, muy importante, todas las plantas que tienen bosques fundamentalmente, no solo bosques, tenemos también las estepas, otro tipo de cosas en el planeta, y la litosfera, que básicamente es el suelo, los suelos profundos sobre todo. Y he puesto aquí un cuadro, es un poco antiguito, pero también no precisamente dividido como esto, pero que me gusta hacer, lo podríamos de hecho asignar todos estos que he puesto aquí, podríamos ponerlos debajo de cada uno de estos reservorios. Fíjense, y está hablando de una cantidad muy grande, de millardos de toneladas métricas, pero no importa, es un número muy grande, pero no importa, lo que importa son los números relativos. Tienen aquí la atmósfera, alrededor de 1700 se estima que tenía 578 millardos de toneladas métricas de CO2, o de carbono, y ahora, a finales del siglo pasado, tenía 766, ha incrementado una cantidad importante. Pero fíjense, por ejemplo, la materia orgánica en los suelos tiene como reservorio de 1500 o 1600 millardos de toneladas métricas. ¿Por qué me interesa o quería mostrarles este gráfico? Porque el incremento, más o menos de aquí a acá, al tiempo presente, desde cuando hemos comenzado a poner CO2 en la atmósfera, está en el orden, fíjense, quieren decir 200 millardos de toneladas métricas, ¿no? Y tenemos en el suelo 1500. Tenemos en las plantas terrestres del orden 2 veces de lo que hemos incrementado antes. Eso quiere decir que si deforestamos de manera salvaje y ponemos todo esto que está ahora guardado en los bosques, la cantidad que vamos a tener se va definitivamente a incrementar. Más, todavía peor, depósitos de combustibles fósiles se estima que son 4.000 millardos de toneladas métricas, lo que sea. Si seguimos quemando, usando como fuente primaria de energía combustibles fósiles, insisto, petróleo, gas, etc., esto lo podemos poner fácilmente, 10% de esto va a ser 400, que es más del doble de lo que hemos puesto los últimos 3 años.
Entonces, realmente el reto es cambiar la matriz energética. Eso quiero decir. Ahora, un hecho interesante es que los sedimentos marinos tienen una cantidad, pero de lejos, se estima entre 66 y 100 millones de estas unidades. Estamos hablando nosotros que hemos subido solo 200. Uno dirá, pero entonces, ¿qué pasa con eso? Lo que sucede, este es un esquema muy complicado, pero solo quiero decir que la corteza terrestre, que tiene mucho guardado del CO2, pasa el intercambio con la atmósfera, con la biosfera, con la hidrosfera, es muy lento y entonces no entra en el juego de balance en periodos en los que vivimos los humanos. Lo que sí va a importar es la atmósfera, la biosfera y el océano. Entonces todo está dentro del juego y se está explorando mucho, estudiando mucho qué es lo que puede pasar. Y fíjense, aquí también los números son un poco diferentes a los anteriores, pero aquí el reservorio habla de 10.000. Los órdenes son los que importan, y otra vez los combustibles fósiles podrían jugar un papel muy importante. Hasta ahí es, yo diría, un poco la relación de cambio climático, el efecto invernadero y estas cosas. Me he permitido complementar un poquito la charla que me pidieron, poniendo algunas observaciones del presente, y después voy a terminar hablando algo de Bolivia para que por lo menos actualicemos algo. Hay 10 más, pero se manejan 10 indicadores más o menos claros de lo que creemos que muestran este efecto invernadero adicional, que podríamos llamar malo, que estamos agregando debido a incrementar la concentración de gases de efecto invernadero. Sube la temperatura de la superficie terrestre, eso se llama la troposfera. La cantidad de vapor de agua también se incrementa en la atmósfera. Eso es importante porque a mayor temperatura, mayor cantidad de agua hay en la atmósfera. Les hacía el ejemplo de La Paz y Santa Cruz. Aún si dice 50 o 100% de humedad relativa, hay mucha más agua en la atmósfera en Santa Cruz que en La Paz. Entonces, a mayor temperatura hay más vapor de agua, y el vapor de agua es un gas de efecto invernadero, entonces se amplifica aún más este fenómeno. Ha subido la temperatura de los mares, tenemos evidencia de eso. Ha subido el nivel de los mares. Tenemos menos hielos, eso es también clarísimo. Con los satélites sabemos que Groenlandia está claramente reduciéndose en tamaño y en espesor. Tenemos la cantidad de calor que está en los océanos también ha subido, ¿no? Que la temperatura sobre la Tierra también, hay menos cobertura y menos glaciares, eso sabemos bien, que debe estar el gráfico. ¿No? Se tienen muchos estudios, hay varios. Esto es de superficie, estos dos, estos de Hadley, algunos son de satélite, y desde los años 80 tenemos una subida marcada, tenemos un enfriamiento de la estratosfera que también corresponde bien con un calentamiento de la superficie. Entonces, de los glaciares, este gráfico me gusta, que lo trajo un colega en NASA que estaba haciendo un trabajo acá con nosotros. Fíjense una cosa interesante, el azul representa mediados de los 80, el rojo mediados de los 2000. Se han hecho estas estimaciones de la cantidad o de la cobertura de área glaciar en función de la elevación. Nos interesa directamente a lo que tenemos, ¿no? Fíjense, en azul decía, primero hay más área, la curva muestra más área. El pico estaba alrededor de 5.000 metros cuadrados, con un área en kilómetros cuadrados sobre todo el planeta de esto. Y 20 años después, primero el área es menor en general, el pico se ha desplazado, está más arriba, un poquito. Sabemos que lo que llaman la línea de equilibrio de los glaciares ha subido y, por ejemplo, ha pasado los 5.200 metros en el caso de Chacataya, que en Chacataya no existe como glaciar. Entonces, hay evidencia muy clara que esto está pasando. También, en el caso de los Andes, hay algunos trabajos que muestran que hay un incremento del orden de 0.1 a 0.2 grados centígrados por década, pero esto es bien difícil de determinar con los datos que tenemos. El problema que tenemos en Bolivia y en Latinoamérica en general es que nuestras redes de observación no son densas, tienen problemas de calidad, por muchas razones. No hay que echar solo la culpa a quienes han estado colectando los datos, más bien los han colectado. Pero es algo que tenemos como tarea, tenemos que mejorar los sistemas de observación, y son sistemas de observación que deben estar funcionando bien por décadas. No podemos hacer 5 años y después tratar de sacar una tendencia, eso no funciona.
Y tal vez la otra cosa, en el caso de todos los Andes tropicales, los colegas franceses desde el año 91 están midiendo con mucho cuidado el largo, la superficie, la profundidad de los glaciares, y lo que se observa es clarísimamente en todos los glaciares prácticamente un descenso desde los años 75 más o menos, muy bien marcado. No sé si creo que Edson va a dar una charla más adelante, pero él les va a explicar mejor todo esto, pero es un fenómeno que ocurre en todos los Andes, en Ecuador, en Perú, Bolivia. Entonces no es una cosa que es solo local. Uno podría decir Chacaltaya está muy cerca del Astro, de La Paz, seguro ha habido influencia. De hecho, inclusive entiendo que sacaban hielo para consumo humano antes, entonces podría decir, tiene que ver con eso. Pero el hecho de que sea en todos los Andes hace que es muy clara. Es muy clara, hay algo más grande que está manejando esto, y ese algo parece ser la cosa. Para Bolivia, algo de predicciones futuras, para la discusión que tienen. Primero, hemos dicho, ¿cómo hacemos esto? Tenemos unos modelos conceptuales de cómo creemos que vamos a actuar los humanos, y después tenemos que utilizar básicamente solo modelos computacionales. Estamos yendo al futuro para tratar de decir cómo funciona este sistema. Los modelos tienen un conjunto de ecuaciones matemáticas que representan el balance energético, que representan movimiento dinámico de la dinámica de la atmósfera, etcétera, una serie de cosas. Y todo esto se ha vuelto en código de computadoras, ¿no? Por eso estos modelos se los han vuelto, básicamente se los corren en computadoras. Y a estos modelos se les llama modelos de circulación general para todo el planeta, y toman en cuenta, no solo la atmósfera, tienen que tomar en cuenta cómo está la vegetación, qué hay en la Tierra, la cobertura que hay, cómo están los océanos, dónde está el hielo, qué pasa con la atmósfera. También hay que poner el ciclo solar, etc. ¿Vale? Y esto se ha ido evolucionando, mencionado en el informe de IPCC hace bastantes años. Desde entonces a lo que hay ahora se ha evolucionado muchísimo, ¿no? Hay mucha gente trabajando en esto, y tenemos supercomputadoras tratando de ocurrir este tipo de cosas, ¿no? Lo que se hace es básicamente dividir toda la atmósfera y la Tierra y todo en cubitos, en cubos, en rejillas, y ahí se aplican todas las leyes de la física, química, lo que sabemos, ahora se incluye también la biología, que es muy, muy importante porque hay retroalimentación, movimiento de los seres vivos. Entonces, todo esto se va resolviendo uno a uno, ¿no? Para todo el planeta. Comprenderán que esto, y además hay que hacer algo para ahora, para dentro de una hora, para las siguientes 2 horas, 5, o lo que sea, y se va al futuro para 100 años. Requiere capacidades computacionales muy grandes, que pocos lugares tienen para hacer todo esto, y requiere conocimiento e información para poder hacer eso, que no es tan fácil. Pero de lo que se ha hecho, sabemos que los modelos funcionan razonablemente bien, no son perfectos. Lo que quería mostrar en este gráfico es que la temperatura, los cambios de la temperatura, ven aquí está en negro, es lo que se ha observado hasta los años 90. Lo modelado está un poco antiguo en el gráfico, pero es esquemáticamente correcto. Muestra el modelado más o menos sigue bien al observado. No siempre, lo que significa que los modelos no es que son la panacea, hay que mejorarlos y estamos en eso. Pero nos dan una cosa razonable, sigue lo modelado razonablemente. Y cuando uno quita el efecto de los gases de efecto invernadero, lo modelado iría recto y la observada iría, como se ve aquí, subiría, y entonces dice, es coherente lo que modelamos con lo que observamos. Del último IPCC, lo que se ha hecho, y estos gráficos son famosos, por ejemplo, del cambio de la temperatura del planeta, este es el escenario verde, este es el escenario azul que teníamos antes, este es el pesimista, este es el optimista, y los colores representan el incremento o decremento de temperatura. Como ven ustedes, en el caso optimista también es un incremento de temperatura, no es igual para todo el planeta, eso es importante, y en el polo tenemos un incremento más grande, del orden de 2 grados si somos optimistas. Aquí hay 32 modelos climáticos que se han incluido en esto, y el único lugar que hay enfriamiento es aquí, que se debe a la transmisión. En el caso pesimista, todo casi rojo, hablando de 4 o 5 grados centígrados de incremento, esto está para finales de siglo. Más complicado es el problema de la precipitación, que tal vez es el problema más interesante para todos. Uno quiere saber para la agricultura, para proveer agua, para todos, precipitación, pero es el problema más grande, ¿no? Y ven aquí, en el caso
más pesimista, hay incremento de precipitación aquí en Bolivia no está muy claro porque tengo otro. Tenía un zoom de esto, perdón, eso lo tengo. Ahora voy a ir a Bolivia. Voy a volver a ese gráfico de un momento. Entonces, en el caso de Bolivia, la resolución espacial del modelo es muy importante. Fíjense, este es el terreno real y cuando los modelos climáticos tienen una resolución de orden de 100 a 200 kilómetros. En cada rejilla, a veces que les hemos mostrado, tiene 100 kilómetros. 100 kilómetros para nosotros es muy chistoso porque la representación de esto tendría una cosa así. Entre Cotacota y Chacaltaya hay 2.800 metros de diferencia en altura y hay 22 kilómetros en línea recta. ¿Qué va a poner el modelo? ¿Comprar la mitad? No sé. No es algo que nos sirve. Necesitamos entonces realmente incrementar la resolución, pero eso significa un poder computacional aún más grande, ¿no? Pasamos de los GSMs, que son estos modelos globales, a 10 kilómetros de resolución. Este es un corte casi que corresponde a La Paz. Si mirásemos el mapa de Sudamérica estaría así, y esto sería un corte transversal. A 10 kilómetros la cordillera se ve así. Se dan cuenta que el GSM no ve nada, básicamente. Y a 3 kilómetros ya estamos viendo mucho mejor las cosas. Para biodiversidad, la gente que hace biodiversidad o quiere hacer modelos para esto, que ahora quiere resolución de 10 o menos kilómetros, esto tal vez podría ser. Pero representa un poder computacional impresionante para hacer lo que se tiene que hacer. Para eso se recurren a una cosa que se llaman LSMs, que son modelos regionales de clima, donde uno agarra un pedacito de un lugar y ahí es donde sube la resolución espacial y vuelve a generar. Esto representa. Vuelvo aquí. El modelo, estos modelos que se nos muestran que si somos pesimistas, en Bolivia el calentamiento está en el orden de 4 grados a finales del siglo, pero la precipitación dice, puede que suba la precipitación o que no cambie, de 0 a 10% tal vez incremente, pero esto que está rayadito significa que algunos modelos dicen que va a bajar la precipitación, otros que va a subir. En promedio más o menos parece que va a subir, pero no estamos seguros, no podemos decir. Entonces, ¿qué se ha hecho? Hay un proyecto del gobierno boliviano que se llama el PPCR, el proyecto piloto para la resiliencia climática, donde además se está invirtiendo mucho dinero, y un poco de ese dinero, un poquito en realidad de ese dinero, que se ha hecho para contratar, para pedir a 2 universidades en Estados Unidos que nos corran este modelo, este LSM para Bolivia. No lo podemos correr aquí, no tenemos los recursos computacionales, tampoco tenemos la expertise todavía de hacer esto. Podemos correr algunas cosas, en el laboratorio hemos utilizado un modelo que se llama PRESIS, que es de los ingleses, y con lo cual se han publicado algunas cosas, pero hacer a esta resolución no tenemos todavía el poder computacional. Pero lo que quiero mostrar es que 2 universidades han utilizado el mismo modelo, pero con diferentes maneras de implementar el mismo. Producen, por ejemplo, la precipitación en el Chapare alta, que es razonable, o en el Perú, en un lugar que llaman 15 metros, que es con muy alta precipitación. Y los 2 modelos producen más o menos eso, lo cual nos da alguna confianza que están simulando razonablemente bien el clima del presente, y la esperanza es que nada cambie fundamentalmente más que un incremento de CO2, por ejemplo, y nos den entonces una pauta interesante para el futuro. ¿No? En el caso de la temperatura para 2050, en los casos, aquí está hablando de unos 2 grados, perdón, aquí no está el mapa de Bolivia, pero esto es el lago, así que 2 grados, un poco más en los llanos, es lo que prevé la media de los modelos. Y todo esto es coherente. Aquí en esa media que les he mostrado estamos tomando en cuenta 3 modelos que están aquí. No voy a ir en detalle, solo quiero que vean que todos son amarillos, es decir, los modelos predicen que la temperatura va a subir. Y eso es casi un hecho en ese sentido. Para 2050 un calentamiento de 2 a 3 grados, y pues tenemos más o menos confianza en ese resultado. En el caso de la precipitación es más difícil de decir. Esto es lo que el GSM dice. Los colores en este caso es café es más seco, azul es más lluvioso. Otra vez aquí está el lago, más o menos. Entonces lo que está diciendo aquí que
modelo que parece que los llanos serían más secos hacia el Océano Pacífico también, pero tal vez aquí no tanto. Pero cuando vamos a más alta resolución se ve mucho más café, más nublado. Mirando a más detalle, no voy a hacer discusión de esto, da la impresión que el clima va a ser más seco. Y en este caso, mirando ya los modelos de más alta resolución, el cambio podría estar alrededor de 10 a 40%. No tenemos mucha confianza todavía en estos resultados, pero varios modelos nos sugieren lo mismo y eso nos debería poner por lo menos en alerta. Y este máximo, ¿cuándo ocurre este cambio máximo? Es en época seca, pero seco de todos modos, ¿qué importa? Pero la gente que trabaja tal vez con plantas, eso sabe que el estrés hídrico tal vez están al límite las plantas en esa época y cambiarles un poco por ciento negativo puede ponernos en peor condición. ¿No? Pero, por ejemplo, los resultados que mostré antes eran de Utah, estos son de Nebraska para 3 lugares. Fíjense que los colores ellos han usado, también pueden acceder a esto en internet, pero han usado otra escala, decidí mantener lo mismo. Fíjense que los colores, otra vez es precipitación, pero aquí por ejemplo muestran spots donde habría más precipitación, pero aquí no se ve. Son 3 modelos asociados y muestran resultados diferentes. Lo cual, insisto, todavía no tenemos la certeza adecuada. ¿Qué podemos decir? Entonces, ya me ha pasado esto alguna vez, discutía con colegas que dicen, entonces no sirven los modelos, ¿para qué voy a usarlos? Yo creo que no es así, creo que tenemos algunas pistas que hay que seguir indagando, pero tal vez lo que nos dice que lo que podemos estudiar en el futuro, y creo que no solo es lo que pienso yo, hay mucha gente que piensa igual a nivel global, es que vamos a tener más eventos extremos, más sequías y más inundaciones. No necesariamente año a año, puede ser que tengamos periodos largos de sequías y después periodos de lluvias intensas también. Esto es un problema muy grande en términos de planificación, por supuesto. Y esto es algo que habría que considerar y tal vez hacer gestión de riesgos con esos presupuestos básicos puede ser interesante. ¿No? Espero son muy simples. Entonces ya termino y descanso. El resumen para Bolivia en el caso del modelado es que hay un buen acuerdo en los modelos para decir que va a subir la temperatura, pero no es el caso para el tema de la precipitación. En este caso decimos que parece que va a haber reducción en mucha parte del territorio, pero los modelos nos muestran que hay variabilidad en esos resultados. Entonces, no es tan fácil de decir, aventurarse a decir, va a ser menos lluvia, va a llover menos sobre los yungas, va a llover más allá o acá. Necesitamos profundizar estos estudios, estamos en eso. El laboratorio y algunos otros laboratorios de Nueva se están trabajando en esto, en el camino de Cochabamba. Y voy a casi terminar con este esquema que tiene que ver con las negociaciones que se han hablado antes. Fíjense, lo que se ha puesto aquí, intentando estimar la probabilidad de estar por debajo, de que el incremento sea menor a 2 grados centígrados. Es lo que dice este gráfico. Está la probabilidad de serlo a 100 y aquí la cantidad equivalente de CO2 donde se estabilizaría, donde no seguimos incrementando. No es solo CO2, no es solo CO2, sino es CO2, metano, todo se le hace la equivalencia a CO2, que es lo que no entendemos. Y ponemos entonces, ¿cómo leemos esto? Fíjense, si llegáramos a 550 partes por millón, dice, estamos en 400 ahora actualmente, 400 de CO2, estamos un poco más en el equivalente. La probabilidad de que no nos pasemos de 2 grados centígrados está en el orden de 10%. Hay una incertidumbre entre 0 y 30%, pero es baja la probabilidad. Si llegamos a 550, probablemente nos pasemos los 2 grados. Si nos mantenemos en 400 a lo que estamos ahora, en donde no hay indicios de que estemos frenando para nada, la probabilidad estaría entre 70, no sé lo que van a ver ustedes, entre 40 y 100%, con una media de 70%. ¿Qué es lo que nos dice? Que es poco probable que no pasemos los 2 grados centígrados de calentamiento. En los últimos 100 años se ha calentado 1 grado, pero parece que en los siguientes 50 años probablemente subamos otro o más grados. Entonces, no es muy optimista este gráfico en ese sentido.
Y como han visto, la tendencia, nos gusta siempre hacer tendencias lineales, y la tendencia para lineal, vamos a tranquilamente pasar los 800 partes a finales del siglo. Supongo que no vamos a evitar, Alemania ha cambiado su matriz energética fuertemente, piensan que hasta 2050 van a estar con energía alternativa, con paneles solares, ese tipo de cosas. Tal vez hay que tomar cosas radicales como esas para intentar cumplir ese meta. Y conclusiones, hay un claro incremento de la concentración de CO2 en la atmósfera del planeta, más o menos 120 partes por millón. Asociado se observa un incremento de la temperatura del orden de 0 a 8 grados centígrados. Y aquí quiero remarcar una cosa, no son solo los gases de efecto invernadero los que son importantes, la deforestación va a jugar un papel importante. Y fíjense, algo que tal vez no discutimos es que si no hubiera gases de efecto invernadero, es muy probable que el clima regional igual cambiara solo por efectos de la deforestación a nivel regional. El Amazonas le llaman el océano verde porque es capaz de atrapar y transportar la humedad desde el Atlántico hasta los Andes. Si quitásemos ese bosque, es altamente probable que no tuviéramos esa humedad llegando hasta aquí, hasta los Andes. Y recuerden que el Pacífico no contribuye grandemente a la cantidad de humedad, a la precipitación que existe en el planeta. Entonces, las plantas son importantes reservorios de nutrientes y la deforestación es algo clave en términos de si ocurre o no ocurre. Por tanto, tenemos que pensar, creo, y discutir claramente qué línea vamos a seguir. No seremos guardabosques de otros, pero no solo a nosotros a los que les hacemos daño. O sea, hay que discutir eso. Los efectos de términos de precipitación a escala regional y local no son claros todavía, tenemos que seguir viendo y tal vez estudiando cosas como ¿qué tal si deforestamos en el modelo? Cambiamos todo el verde y tango y lo volvemos una sabana. ¿Cuál es el efecto de eso con el clima aquí? Seguro hay efecto, todavía no tenemos la capacidad de hacer eso, pero nos estamos moviendo en esa dirección. La complicada topografía que tenemos aquí hace que tengamos más complicaciones que otros y eso mismo también nos hace más sensibles a cambios y más vulnerables ciertamente. Y el cambio de uso de suelos tiene que ver con la deforestación mezclada. Y eso aquí está ocurriendo. Y tenemos que tener una política, yo creo, global como Estado de cómo hacemos esto. Entonces, es algo que la universidad puede contribuir con. Muchas gracias.